Esto es Más que Palabras, el podcast de los que creen que el sector industrial tiene que encontrar su propio relato. Hoy construimos un puente de comunicación hasta el Museo de la Siderurgia de Asturias en Langreo. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Langreo y al propio Musi por permitirnos grabar esta mesa redonda en unas instalaciones tan icónicas. Bienvenido a Más que Palabras, armas de construcción masiva. DEFCON 1. Pues ya desde dentro del edificio del Musi vamos a empezar con esta mesa redonda que es sobre diversidad generacional y competitividad. Los técnicos dirían que en este momento hay 4 generaciones conviviendo, pero vamos a decir que los boomers y la generación X sea una sola. Entonces tenemos 3 generaciones con... Inicialmente pensamos posicionamientos muy diferentes, con lo cual hemos traído a una serie de personas con las que queremos hablar de estos temas. Y vamos a empezar ya directamente preguntándole a Raúl. Hola Raúl, bienvenido. Hola, buenas tardes. Cuando tú escuchas diversidad generacional en tu empresa, ¿esto cómo lo ves? ¿Como un problema? ¿Como una ventaja competitiva? ¿Cómo lo vives tú? Nosotros lo vivimos como una ventaja competitiva porque puedes aprovechar la frescura, por decirlo de alguna manera, de las nuevas generaciones que se incorporan a la fábrica y además puedes poner en valor lo aprendido por las anteriores generaciones. Y por otra parte es algo que yo creo que más por suerte que por otra circunstancia nos vamos a encontrar continuamente en la mayoría de las fábricas que tenemos. Va a ser muy difícil encontrar una población en la fábrica que esté cercana a una única edad y creo que esta circunstancia hay que aprovecharla para bien en este sentido. Víctor. Pues yo coincido bastante con Raúl, pero yo opino que la circunstancia de que convivan varias generaciones no es un tema absoluto, no es ni bueno ni malo. El tema de esa convivencia es si tienes un mecanismo para cohesionarlos y para gestionar cómo se relacionan entre ellos. Si puedes aprovechar la parte buena de las nuevas generaciones que traen una visión más aperturista por haber nacido en una época digital, con la experiencia que tienen las generaciones, digamos, anteriores, que son capaces de identificar los riesgos porque ya los han vivido, entonces si consigues sinergiar esas dos partes, tienes una combinación ganadora. Salomé, tú te dedicas a los recursos humanos. Después haré que os presentéis un poco, ¿no? Cuando tú estás haciendo procesos de selección, ¿tienes en cuenta con qué generación va a trabajar la persona que estás seleccionando y cómo gestionas eso? Sí, es fundamental. Es más, la última entrevista suele hacerla el responsable o el director del departamento. Porque al final tiene que haber comunicación, tiene que haber feeling y al final pues el cómo sea el director o el responsable del departamento es crucial, ¿no? Para que funcione la relación laboral con las nuevas incorporaciones. Muy bien, profundizaremos más adelante sobre esto. Lidia, ¿tú cómo lo ves? Pues como están comentando, el reto para mí es conseguir precisamente la colaboración entre las generaciones pasadas y las actuales, quitando ya los que estamos un poco en medio, ¿no? Por ponernos en los extremos. Y es la dificultad que si conseguimos sobrepasar es cuando va a ser exitoso. Si en ese reto fracasamos y no conseguimos que esas dos generaciones coexistan y se entiendan, pues es un problema y pierdes ventaja competitiva y puedes tener hasta mal clima laboral. Podría darse el caso. Depende mucho pues, del sector, de en qué zona dentro del mismo sector, del departamento, pero el reto para mí está precisamente en que se entiendan esas dos generaciones. Sí. Muy bien, vamos a cambiar un poquito de tema. Víctor, si tú tuvieras que elegir un dato que te preocupe de verdad, en este momento entre absentismo, rotación, productividad, clima, accidentes o falta de relevo, ¿cuál de ellos sería el que más te preocupa? Bueno, actualmente me preocuparía mucho el relevo generacional, porque se ve claramente que no viene un relevo generacional claro como había hasta hace unos años, y un relevo generacional no se forma de un año para otro, necesitas un periodo, un medio plazo, y está claro que no hay, o sea, se ve claramente que no hay un relevo generacional.
Luego diría que la productividad, porque la productividad te da la ventaja y los márgenes para luego poder reinvertir en iniciativas o en mejoras de las empresas. Al final el absentismo laboral y el clima, por ejemplo, laboral, yo creo que esos son factores que vienen a raíz de que en el mercado laboral, bueno, pues no hay la gente necesaria o los recursos necesarios a nivel humano. Ajá. Luego, por ejemplo, en la seguridad es muy importante, pero no lo pondría en el primer lugar por la sencilla razón de que la gente que viene nueva por detrás la tiene mucho más arraigada que la gente que ya está. Ajá. Y hay muchos métodos preventivos que se trabaja mucho la base que antes no se trabajaba. Lo traen de serie ya, ¿no? Un poco, los nuevos generaciones. Mucho más que antes, la verdad que sí. Bien, vamos a seguir contigo y así aprovechamos y por favor, preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué empresa representas? ¿Y a qué te dedicas tú en ella? Bueno, mi nombre es Víctor García, soy el responsable de ofertas y de la parte de producción de la empresa de Inosnalón. Somos una empresa familiar, somos más o menos como 30 operarios y nos dedicamos al sector metalúrgico. Más o menos nuestra especialidad es desde temas estructurales hasta temas mecanosoldados. Bueno, más o menos, un resumen. Perfecto, muy bien. Y ya seguimos, ahora sí secuencialmente. Raúl, ¿quién eres y qué haces en tu empresa? Yo me llamo Raúl Marcos, soy el director de la fábrica de armas de Trubia, la fábrica de Santa Bárbara Sistemas, y realizamos principalmente fabricación de blindados y sistemas de artillería. Salomé. Yo soy Salomé González, soy la directora de Recursos Humanos de las divisiones que Gombarri tiene aquí, la división de Gombarri Estructuras Metálicas y de Gombarri Solar Steel, sector metal y bueno, fabricamos gran diversidad de estructuras metálicas. Perfecto. Lidia. Lidia Arango, trabajo en el grupo TKE, en la fábrica de pasarelas de embarque de aeropuertos. No solamente hacemos lo que es la fabricación, también llevamos los mantenimientos en distintos aeropuertos simbólicos del mundo, por ejemplo el de Qatar, que está nombrado como el mejor aeropuerto del mundo, Dubái, bueno, y muchos otros países del mundo. Yo me dedico a la parte de mejora de procesos y de transformación de negocio, digamos que en las mejoras de todos los procesos de la compañía, no solamente a nivel de producción. Y bueno, llevo 15 años en este grupo empresarial, tengo la suerte de haber trabajado aquí durante más de 15 años y a eso nos dedicamos, muy vinculados a la industria. Muy bien. Víctor. Yo soy Víctor Ordiales, soy el director de compras para subcontratos de TSK y bueno, pues en TSK a partir de nuestras varias líneas de negocio pues desarrollamos infraestructuras, centrales de energía, proyectos EPC, tenemos una división de handling y minería, entonces bueno, pues nos dedicamos a estar por el mundo sosteniendo el desarrollo de los países allá donde hace falta. Muy bien, voy a dejar por última a Salomé, que es la experta en selección de personal, y os voy a preguntar a los demás, ¿no? Cuando hay esa diferencia generacional, Víctor, empezamos por ti o seguimos contigo, ¿cuál es el mayor riesgo que puede suceder? Es decir, que hay personas de diferentes generaciones, ¿cuál es el mayor temor que hay cuando hay choque? El mayor riesgo que hay es que no tengas implementado un sistema para que no se produzca ese choque. El mayor riesgo es que no tengas un sistema para transmitir el conocimiento de la gente que está en la empresa, y no hablo solo de conocimiento técnico, es muy importante conocer, dicho coloquialmente, cómo se trabaja dentro de la casa, y eso hay que transmitírselo a la gente joven. Es evidente que la gente joven es más avezada en nuevas tecnologías, tiene una velocidad de pensamiento generalmente más rápida, y la gente veterana está más centrada en que la robustez de las soluciones sea mayor. Entonces, lo importante es que convivan, que haya una sinergia entre ellos y que cada uno de ellos aporte lo mejor de cada mundo a los otros. Lidia. Un poco lo mismo que dice Víctor, pero con una singularidad. No solamente es el conocimiento técnico, como él decía, que al final pues sí que se puede aprender, desde mi punto de vista se puede aprender, pero es mucho también vinculado a lo que son los valores. Los valores que tiene
los jóvenes, por ponerlos en un grupo grande, y lo que tiene la gente más experta de la compañía suelen ser diferentes. No solamente los propios valores de la compañía, sino los que traigan de serie de su casa. Entre ellos. Entre ellos, sí. Entonces ahí es donde puede haber un choque importante. Por ejemplo, una persona que lleva trabajando 30 años en la compañía, pues tiene un mayor arraigo al puesto, a la región, a la permanencia de la propia compañía, que una persona que es joven, que acaba de entrar en el mercado laboral y que todavía no es consciente de las dificultades que entraña el propio mercado laboral y de lo importante que es que las compañías estén, en este caso en Asturias, todavía más, que es mantener el empleo en Asturias. Entonces, ese choque, o por ejemplo, la falta de esfuerzo que a veces se les etiqueta a los jóvenes, de decir que no tienen esa cultura del esfuerzo, pues porque a lo mejor todavía no han empezado en su vida laboral. Entonces, yo, de mi experiencia hasta la fecha, es donde veo el mayor choque entre las dos generaciones. La cultura del esfuerzo o el esfuerzo que les exigimos a los jóvenes, los que llevan más tiempo en la compañía. Antes de hablar con Salomé, me gustaría dar participación aquí a una joven que tenemos, que es una muy joven y muy experta guía, que es guía del MUSI. Paula, tú cuando escuchas eso de que tu generación, sois la generación de cristal y esto de la cultura del esfuerzo, primero, ¿qué sientes tú y qué crees que sienten los demás de tu generación? Porque no tiene por qué coincidir lo que tú sientas con lo que escuchas con tus amigas y tus amigos. Yo soy generación Z, yo soy de los 2000 y es la generación Z como nos engloban a todos. Sí. Y realmente cuando escucho decir el tema de generación de cristal, etcétera, a mí personalmente me duele en el alma, más que nada porque sí que es verdad que yo, todo el entorno con el que me he relacionado, hemos tendido a estudiar y a tener un nivel de estudios muy amplio y relacionado con lo que estaban comentando. El problema está en que, claro, estudiamos mucho y tardamos muchísimo más tiempo en acceder, por ejemplo, al mercado laboral. Y ahí yo creo que sí que se ve muy bien el choque con generaciones anteriores que ya han entrado en el mercado laboral muchísimo con más anterioridad a nosotros, que yo en este caso generación Z, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Sí que es cierto que, es triste llamarlo o denominarlo de esa manera, porque yo por lo menos no lo veo así pues tal cual. Es generalizar, que tampoco se debería de hacer, pero también es una realidad social de parte de algunos de los jóvenes que nos vienen ahora y de los que estamos ya en el mercado laboral. Raúl, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿cuál es el gran problema de choque generacional? Bueno, antes que nada, yo estoy un poquito más del lado de lo que han dicho que de lo que has dicho, porque sí, yo comprendo tu punto de vista, pero hay una cosa que yo insisto cuando todo el mundo se queja de lo que pasa ahora. Siempre ha habido esa dificultad, todas las generaciones han tenido que estudiar mucho y con anterioridad había muchos más problemas, muchas más dificultades para acceder al empleo que lo que hay ahora, que yo creo que es el mejor momento que hemos conocido todos. Si crees que ahora es difícil, vete 25 años atrás. Yo como ejemplo estuve 20 años trabajando fuera antes de poder venir a Asturias, cosa que mucha gente, y me parece genial, que está en Asturias pueda continuar trabajando aquí. Respecto a tu pregunta, Marcelo, yo estoy más en la línea de lo que dice Víctor. Para mí el problema no es las nuevas generaciones, porque yo personalmente estoy encantado de trabajar con gente joven. Me motiva muchísimo más, me atrae más trabajar con gente joven, con ese diferencial de experiencia que con personas con más años detrás de ellos. Pero el reto fundamental es admitir que esto va a pasar y seguirá ocurriendo y cómo la empresa prepara, sistemiza la integración de esas personas en el sistema que decimos nuevas generaciones, pero en un año, en 2 años, esa persona estoy seguro que va a funcionar exactamente igual que esa persona que se considera veterana. Entonces, para mí, el punto fundamental está cómo se prepara la empresa para integrar a esas personas, qué programa tiene previsto para que esa persona se incorpore y funcione como se espera. Salomé, ahora sí te toca. Como experta en reclutamiento y en atracción del talento, dijiste antes que en el proceso final siempre está el jefe de departamento, ¿no? ¿Cómo ese jefe de departamento, qué es lo que pide que tú no le puedes dar?
Pregunta complicada. Sí. Hombre, depende un poco de las características del puesto de trabajo, ¿no? Pero en muchos casos y últimamente quizás actitud es lo que está costando con muchos perfiles. Sí, tanto juniors como senior, en general. Pero yo creo que ahora tenemos un problema muy grave de actitud. Sí. O sea, eso es lo que las generaciones más maduras, por decirlo de alguna forma, dicen, que la actitud que perciben la gente que entra es diferente, no entramos a adjetivar si mejor o peor, pero diferente a las generaciones precedentes. Sí, y después yo no sé si fue la época pre-COVID o post-COVID, pero incluso en las generaciones pues, más adultas también han cambiado sus prioridades. No solamente en la gente joven, que también puede llegar gente joven con muchas ganas de trabajar y mucho entusiasmo. O sea, no lo quiero encasillar en la juventud porque no es así. No, Paula además entendería, ¿no? Exactamente, con toda razón, está aquí trabajando. No, en general. Ahora mismo casi lo que pedimos cuando entra una persona o cuando buscamos un candidato es que tenga actitud, que tenga ganas de trabajar. Que tenga iniciativa, porque es lo que más está costando. Víctor, ¿en vosotros dónde notáis más la brecha generacional? ¿En qué ámbitos? ¿En planta, mantenimiento, ingeniería, cadena de suministro, ventas? ¿Dónde tenéis más ese hándicap que decís, qué diferentes son los unos de los otros? Yo desde mi opinión, en la parte de ingeniería. En la parte de ingeniería creo que hay una brecha generacional. Al final, muchas veces, por el tema tecnológico, mucha gente de la que viene ahora por debajo de las nuevas generaciones se basa todo en la tecnología, en meter datos, extraer datos, y muchas veces tenemos que convivir con personas que eso no lo conocían ni era su sistema de hacer, era más de sistema manual y de comprobar manualmente. Entonces, bueno, creo que en el tema tecnológico puede haber un choque cultural fuerte. Siempre y cuando se pueda aprovechar, porque yo creo que tanto la experiencia como las nuevas generaciones tienen mucho que aportar, pero bueno, la tecnología tiene que fluir, pero para bien. Antes comentaba Víctor que había una cosa interesante que era, o una diferencia, ¿no?, en cuanto a que las nuevas generaciones vienen con una cultura o una sensibilidad con respecto a la seguridad, pues que a lo mejor en las antiguas, en las personas más maduras, pues no era así. ¿Eso lo percibís también vosotros? Yo ¿Sí? percibo justo lo contrario. ¿Lo contrario? Sí. Venga, discrepante, fantástico. Por abrir un poco el debate. Sí. No, realmente es así. Y te voy a explicar, es que justo se lo iba a decir antes cuando lo comentaba él. El concepto de riesgo que tiene la gente que lleva muchos años trabajando con experiencia es diferente al que tiene una persona que no ha visto pues, un accidente de un compañero o accidentes en otras industrias y trabajando en condiciones más precarias. Entonces yo creo que la experiencia en este caso les hace ver potenciales riesgos que los jóvenes, por ejemplo, no ven o no tienen igual de interiorizados. Por otro lado, es verdad que la experiencia es un riesgo en sí mismo porque te relajas en los trabajos. Y volvemos a lo mismo, la combinación entre el que trae la formación de riesgos laborales, por particularizarlo en seguridad, y el que ya vio muchas situaciones, es una combinación perfecta para que ambos puedan llegar a un consenso de cómo se tiene, por ejemplo, que realizar una tarea. Raúl, ¿cuál es tu experiencia al respecto? ¿Dónde crees que hay más sensibilidad? Sensibilidad es bastante mayor en el personal experimentado, el personal que se incorpora, como decías, no ha visto situaciones en las que pueda ocurrir algo. Parece que trabajamos en un entorno seguro casi siempre, pero hay situaciones en las que no es así. Y juega un poquito a favor lo que comentó también Víctor, porque los sistemas de seguridad, la concienciación de seguridad laboral ha aumentado muchísimo en los últimos años. Entonces estoy seguro que si en la misma fábrica se tomara una fotografía de cómo se está trabajando en un puesto ahora y hace, no sé, 10, 15 años, veríamos
muchísimas diferencias. La formación también y la concienciación es muy diferente. Pero no obstante, pues también es connatural a la edad. De jóvenes todos menospreciábamos riesgos, pues quizás por la propia naturaleza de esa edad, y con el tiempo te vas dando cuenta de lo que puede ocurrir. ¿Qué percibes tú, Víctor? Es así, yo estoy de acuerdo, pero con un matiz. Yo en mi experiencia, la gente veterana, sobre todo la que se desplaza a los proyectos por el mundo, ha vivido tanto que tiende a minusvalorar los riesgos, sobre todo en términos de enfermedades, y tú puedes haber contraído una malaria por estar trabajando en África y pensar que es un dolor de cabeza más o un problema de estómago más de los miles que has tenido y no le das más importancia. Eso una persona que nunca la ha pasado se guarda más, se tienta más las vestiduras antes de dejarlo pasar. Entonces hay gente veterana que ha vivido tanto que es una más, nunca ha pasado nada. Y con ese dogma de nunca pasa nada, a veces pasa. Es que seguramente una malaria sería como el comportamiento de una nueva generación ante eso, porque seguramente los que hemos estado aquí nunca hemos tenido esa ocasión y bueno, cuando ves que ha ocurrido, sabes que es un problema. En seguridad, para mí sí que tiene un papel clave la gente experta, que es en demostrar al resto cómo se tiene que comportar en su puesto de trabajo. Esto es como si tienes un niño, bueno, un adolescente, le dices no fumes y tú fumas, ¿no? Pues lo mismo pasa en el sector industrial con seguridad. O sea, si yo le tengo que decir a alguien que se ponga el casco, yo soy el primero que lo tiene que llevar. Si yo le tengo que decir que, no lo sé, que use cierta maquinaria según estos requisitos, que use el loto, los candados de seguridad, pues el primero que lo tiene que hacer soy yo. Entonces, en ese caso, la gente veterana, no sé si experta, es la que tiene que rendir con el ejemplo hacia el resto. Pero, ¿y cómo se combina eso que está diciendo Lidia, Salomé, en tu experiencia o tu impresión? Y después bajamos a ellos también. Por ejemplo, con los temas de calidad, en donde vienen unos requisitos de calidad y viene un ingeniero recién titulado, donde dicen, esta nueva certificación exige que ahora tú, boomer, hagas las cosas de esta otra manera. Ahí no hay una reacción, pregunto, dice, ¿me vas a decir tú a mí cómo tengo que hacer las cosas? Totalmente, sí. Eso de, esto se hace porque siempre se hizo así. ¿Siempre se hizo así? Y sí que hay una reticencia al cambio. Pero bueno, no obstante, en los tiempos de ahora cada vez ya están más acostumbrados a incorporar nuevas tecnologías, a incorporar nuevos requisitos. Entonces, bueno, igual yo llevo 24 años en Gombarri, pues si vas ahora con ciertos procedimientos, si vas hace 24 años, bueno, sería imposible. Yo sé que sería imposible de implantar, pero bueno, hemos ido avanzando y las empresas también, la industria evoluciona, las empresas evolucionan y ya están habituados, ¿no?, a las normativas de calidad, a la seguridad. Para nosotros la seguridad es lo primero, es prioritario. Los que están ya trabajando, que son más veteranos, lo llevan interiorizado y a los nuevos enseguida se lo transmiten, ¿no?, que tienen que... Trabajamos en empresa de metal, empresa siderúrgica, que al final pues, hay mucho riesgo, ¿no? Y el cuidado es extremo en temas concretamente de en esto de cambiar la forma de trabajar. Raúl, vuestra experiencia es, ¿el boomer es tan adaptable o le cuesta más? No quiero decir que no se adapten, porque está claro que se adaptan porque no queda más remedio, ¿no?, porque la propia empresa hace eso, pero ¿te tienes que desgastar más para generar cambios en las generaciones, en nuestra generación, y los jóvenes son más adaptables a esos cambios, o ves que son iguales, o cuál se adapta mejor? En línea de lo que comentabas, yo creo que las anteriores generaciones están habituadas, entienden que tienen que seguir una serie de procedimientos, de documentación, porque para eso se está realizando. Es cierto que ha habido siempre esa reacción al cambio, en que siempre lo hemos hecho así y ahora ¿por qué se hace de esta manera? Y por otra parte, ese chico, esa persona nueva que comienza a trabajar, no hace un trabajo y lo envía al taller o a la oficina técnica sin más. Tiene que haber un proceso de supervisión, de mentorización, de trabajo conjunto, hasta que estemos seguros que tiene autonomía para hacer ese trabajo como se espera. Lógicamente, no se puede dejar a las personas de su mano, sobre todo cuando comienzan, no solamente por su propia experiencia, sino por el ecosistema que supone esa empresa en sí mismo. Todos tenemos nuestras particularidades y bueno,
hay que integrarlas dentro de esa persona. Lidia, tú. Coincido con lo que estaban comentando ellos, sí. Yo creo que no tenemos que olvidar que lo que estamos llamando los boomers ya se han adaptado muchísimo. Es gente que a lo mejor lleva 30 años en la misma empresa, que igual Paula hace 30 años no sabía o no se acuerda cómo era esto, pero es una generación que ya ha cambiado muchísimo, que hablábamos de pues, gente que no tenía móvil cuando era pequeño y todo eso pues, ha seguido una evolución y todo el mundo usa su smartphone ahora. Entonces, en realidad, ellos ya se han ido adaptando mucho. Y por otra parte, aquí entra lo que yo creo que ella bueno, es mucho más experta que yo, es la habilidad social del que le propone el cambio. Es decir, imponer no va a funcionar. Volvemos a lo mismo del ejemplo de los niños. Tú si impones, pues igual tienes más rechazo que si vas poco a poco intentando ver o dejarle ver que eso es mejor, que ese nuevo procedimiento le va a suponer un beneficio o que le quieres mejorar su seguridad, su ergonomía, etc. Entonces, la habilidad social del que va a proponer el cambio yo creo que también es muy importante. Y no es un conocimiento técnico, es pues algo que también te da la experiencia, el tratar con las personas y también hay que ser un poco empático con el que lo recibe. Inteligencia emocional, ¿no? El liderazgo Sí. y tal, perfecto. Eso Víctor, ¿tu opinión al respecto? Pues yo creo que esos dogmas que teníamos antes de llevamos 20 años haciéndolo así, ¿por qué vamos a cambiar? No digo que no existan, pero yo creo que se han minimizado muchísimo. Era una frase que escuchaba mucho cuando me incorporé al mercado laboral y que yo creo que ya no se escucha. No sé si por repetitividad o porque ha ido calando el mensaje o por ósmosis con el de al lado, pero yo creo que los de las mayores generaciones han entendido el mensaje y, como habéis dicho, no son gente idiota, o sea, también son permeables al cambio y se han ido adaptando como los demás. Que haya distintas velocidades de adaptación, evidentemente, todos somos distintos, pero todos han ido evolucionando. O sea, tú acabas de decir que antes, cuando tú empezaste, ¿hace cuántos años? Pues hace 17 años. 20 años. ¿Sí oías más esto de porque vamos a cambiar si esto siempre se ha hecho así? ¿Sí? ¿Vosotros veo mucho sí? ¿Sí o no? Sí, antes se repetía O sea, más. antes era más inflexible. ¿Sí? ¿Tenéis esa sensación? Era inflexible y además había en muchos casos un sesgo de superioridad cuando alguien decía yo creo que así podría funcionar. Bueno, vamos a probar. Y bueno, veías creo que una soberbia en la actitud de decir, hombre, a mí me vas a decir cómo se hace esto. Bien, Bueno, pero yo hablo por coincidís experiencia. que es una asignatura superada. Está aprobada en general. O sea, en general los boomers se adaptan al cambio. Pero porque todos lo hemos sufrido. O sea, antes tú ibas al banco a pasar la cartilla y ahora ya sabes que cierran los bancos. Es decir, es un tema que tú has interiorizado en tu vida privada también y, por lo tanto, en tu trabajo, en la industria, donde sea. Te han demostrado que el cambio está ahí y que cada vez es más rápido. Entonces, antes sí que la gente se resistía más o tenía más inercia, pero ahora yo creo que todos lo tenemos interiorizado, pero bueno, en nuestra vida diaria. Bien, también. pues a mí me gustará saber qué es lo que opinan las nuevas generaciones al respecto. Entonces, en este momento, Paula, tú acabas de asistir a una revelación. La revelación es que tus padres son personas flexibles y adaptables. ¿Qué opinión tienes tú? No de tus padres, sino en generación, o sea, de la generación, de nuestra generación. ¿Creéis que vosotros sois más adaptables y flexibles o que nosotros somos más adaptables y flexibles? Yo creo que ni uno ni el otro. Yo creo que ya son las generaciones que vienen ahora, que sí que son muchísimo más flexibles, pero porque ya han nacido con todos los cambios accesibles a su propia mano. Con el móvil puedes buscar cualquier cosa, puedes hacer cualquier cosa, cualquier trámite, etc. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta todavía el hecho de adaptarme, sobre todo a ciertas situaciones sociales en el trabajo, en este caso en el mercado laboral, más que nada porque, claro, yo tengo 26 años y me encuentro con gente muchísimo más mayor, o no, pero en mi caso sí, y sí que es verdad que hay, bueno, pues pequeñas contradicciones, pero sin llegar a ser un conflicto demasiado grande. Entonces, a ver, no es que las generaciones posteriores a las mías vayan a ser muchísimo más flexibles de las que ya tenemos a día de hoy, pero sí que es cierto que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estaban comentando. No encuentro... Eso es adaptación y flexibilidad. Sí, Muy bien, Paula. no encuentro demasiado debate
en cuanto a lo que se estaba comentando. Estoy bastante de acuerdo con todo lo que se estaba diciendo. Víctor, ¿hay algún hábito que tú veas, un hábito de otra época, que sigas considerando clave en la actualidad? Por ejemplo, tengo apuntado aquí disciplina, rigor, oficio, paciencia. ¿Crees que hay hábitos generacionales diferentes? Bueno, yo creo que los hábitos generacionales son diferentes. Yo ahí, de los hábitos que acabas de mencionar, hay uno que resalto por encima de todo, la paciencia. Es la que te da la experiencia. Darle tiempo a las cosas. Y en el tema industrial, como en la vida misma, la experiencia es un grado, lógicamente. Entonces, bueno, de todos los que dijiste, recalco por encima de todo es paciencia. Es difícil tener paciencia. Además, en esta sociedad en la que se ha generado el ya, o sea, creamos una necesidad que no existía. Ahora, por ejemplo, vas a comprar algo por internet, una prenda o lo que sea, y aunque no la vayas a poner, la quieres al día siguiente. Entonces, bueno... La inmediatez, todo se quiere para allá, ¿no? Soy una persona joven, pero hay que tener paciencia, no todo puede ser para allá. Bien, ¿algún hábito de otra generación creéis que pueda haber? Me lo robó él, la paciencia, y lo relaciono con lo que se llama la gestión de la frustración, ¿no? Por ejemplo, ahora no hay anuncios. O sea, tú antes tenías que estar viendo Antena 3, por decir una, y tenías 7 minutos de anuncios si querías acabar de ver la película. Y ahora es que no hay anuncios. Bueno, ahora hay, pero cambias de canal, ¿no? Sí, pero ¿quién ve películas ya en la tele? Poquísima gente. Casi todos los vemos en plataformas. ¿Qué es la tele? ¿Quién ve la tele? ¿Qué es la tele? Yo no tengo puesta la antena de la televisión. Yo a mi hijo le dejo los anuncios de YouTube solamente para que sepa que tiene que esperar al menos 1 minuto 40 que pone allí. Ya. Y creo que eso... Bueno, yo creo que es importante el saber esperar. Es algo muy mínimo, pero que creo que es algo que la gente joven no valora. Y lo mismo, empiezan a trabajar a veces y te dicen, ¿y dónde voy a llegar? ¿Y cuánto voy a ganar? ¿Y cuándo voy a poder hacer no sé qué? Bueno, tranquilo, primero llegas, a ver si vales, si aquí hay matrimonio entre la empresa y tú y viceversa, y luego ya veremos hasta dónde vas a poder llegar. Pero lo que dice, la paciencia y la gestión de la espera, de la frustración, no es difícil de conseguir ahora por la inmediatez que tenemos con todo. Yo acabo de decir una cosa, Lidia, que lo veo en el día a día. Yo cuando empecé a trabajar, no empecé en la oficina, empecé en la parte de producción. Me pasaba un año entero en la plegadora o en la sierra. Tal. Ahora destinas los trabajos, haces la planificación, pones a una persona 2 semanas o 3 semanas haciendo el mismo trabajo y se te presenta en la oficina a protestar. Y tú que lo viviste, piensas para ti, hostia, llevas 2 semanas. Cuando empecé hace 20 años, a mí me tenían 1 año. Y sin protestar, claro. ¿Algún cambio? ¿Algún hábito? ¿Algo? Redundar un poco lo que dicen. Yo creo que cualquier oficio mínimo es una horquilla de 2 a 5 años. Y trabajando de manera constante, como decías, Víctor. Y hoy en día, que no es por meternos con nadie, se lleva mucho la inmediatez. Las expectativas son altísimas y a muy corto plazo, y eso no es compatible con la realidad. O sea, la realidad es lo más testarudo que hay. Ahí está y te está esperando. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer desde las empresas sobre cómo integrar a estas personas que tienen un ansia y, digamos, una curva de promoción, de satisfacción que lleva más tiempo. Yo, por no repetirme, porque estoy de acuerdo con ellos, una de las que citaste fue la disciplina. Sí. La disciplina es fundamental, porque la disciplina te permite hacer repetitividad, y la repetitividad te lleva a la seguridad y a la consistencia en los resultados. Y hoy es muy difícil encontrar gente que tenga la disciplina para poder repetir 1000 veces una cosa si no te está saliendo la primera. Incluso en la seguridad que hablábamos antes, hay que ser disciplinado para, si tienes un checklist de 1000 pasos, no saltarte el 815 porque no pasa nada. Hay que ser disciplinado. Y eso es otra cosa que también estamos perdiendo. Salomé, ¿qué es lo que te encuentras tú, justamente? Esa ansia, esa inmediatez, tu vida es buscar talento para tu organización. Pues mira, coincido mucho con Raúl, el talento joven muchas veces lo perdemos por
ofrecerles un plan de carrera y de desarrollo personal. Han cambiado totalmente las prioridades. Antes, cuando yo empecé a trabajar, pues lo que querías era que te hiciera un contrato fijo y de secundario ya, bueno, pues cuánto ibas a ganar, pero es que ahora no te preguntan eso. Bueno, ahora para empezar la entrevista te la hacen ellos a ti. ¿Y qué me ofreces? Y pues planes de carrera, planes de desarrollo profesional, retribución en especie, la flexibilidad es terrorífica, teletrabajo, pues una serie de beneficios. ¿Qué beneficios adicionales tenéis? Seguro médico y bueno, y calidad de vida también priorizan mucho eso. Pero predominante, y mira, nosotros pasamos, cada 2 años pasamos encuesta de clima, y en todo el grupo Gombarri, no solamente aquí en Asturias, en todo el grupo, que es una multinacional que está por todo el mundo, lo que peor ha salido en todas es el desarrollo profesional, ese ratio, ese ítem. Sí, pero no es que no planteéis carrera profesional, ¿no? Sino que lo que están diciendo es, no, pero quiero cambiar al mes, ¿no? A los 15 días. No me pongas 3 años porque eso para mí es hacerme viejo. Exacto, y que se le comunique y eso, que su jefe se siente con ellos, que les diga pues, qué posibilidades tiene de desarrollo, cuáles son los objetivos. Demandan mucho eso. ¿Tienes la percepción, sigo contigo, Salomé, para después expandir, ¿tienes la percepción que a veces los viejos del lugar le piden a los nuevos, a los recién llegados, que sean telépatas, que les lean la mente y que aprendan por ósmosis o algo así? Es decir, ¿realmente se está mentorizando a la gente que viene o los viejos esperan que los nuevos aprendan leyéndoles la mente? Yo, en nuestro caso particular de Gombarri, no. O sea, hay mucho paternalismo. Mucho paternalismo, sí. Si el joven tiene actitud y ganas de aprender, sí que va a encontrar personas que le guíen, que le ayuden, que sí. En nuestra planta nunca se vio. ¿Raúl? Como dice ella, al contrario, nosotros vemos muy buen feeling, siempre tenemos alguna persona con carácter difícil, que creo que los hay en todas las empresas. Esa persona pues la evitamos, no es una persona adecuada para transmitir ese conocimiento, pero muy generalizado, funciona muy bien. ¿Vosotros? Yo, mira, os iba a contar una experiencia que tuve, que no se me había ocurrido antes de venir aquí, pero ahora se me acaba de ocurrir. Nosotros, hace pues como unos 10 años, una cosa así, en el taller había dos figuras, 2 responsables de taller, pues era gente que tenía, bueno, los 2 jubilados, tenían 50 y tantos años. Entonces hicieron un experimento, que como digo yo, hicieron un experimento sociológico con nosotros, con los jóvenes, que nos pusieron a trabajar pues a un joven con cada uno de ellos, ¿no? La primera reacción fue de rechazo, pues porque venían a decir, bueno, me ponen a este, que no tiene ni idea, en el taller. Pero enseguida eso desapareció, fue como una cosa de mes y medio, 2 meses, y surgió esa figura paternalista en la que te quisieron enseñar, pero porque veían que ellos también se beneficiaban. Por ejemplo, había que hacer informes y antes les llevaba un montón de tiempo. Pues te sentabas con él, les enseñabas cómo hacer el informe, ellos a ti te enseñaban, pues mira, pues yo qué sé, el dato lo puedes sacar de no sé qué sitio y demás. Entonces, sí que hay paternalismo. Una vez que tú rompes la resistencia al cambio, que se llama, de la manera que sea, sí que luego la gente suele ser generosa. En el momento que ven que tú no vas a competir, sino que vas a aportar, se rompe esa resistencia y te acogen bien y te enseñan. Esta fue mi experiencia. ¿Experiencia? Pues Salomé lo dijo muy bien. Yo creo que de primeras hoy en día se te acoge muy bien al nuevo, pero eso tiene un horizonte temporal. Tú tienes que demostrar que esa persona que está invirtiendo un tiempo en ti está invirtiendo el tiempo para algo. Tú tienes que demostrar actitud, tienes que demostrar que estás aprendiendo. A mí hay una cosa que me molesta mucho, que es que a los 3 meses ya me pidas cambiar a otra cosa. O sea, es imposible que hayas dominado lo que te estoy encomendando en 3 meses. Entonces, si hay una contraparte, digamos, del receptor, tiende a funcionar estupendamente. Bien, ¿dónde estáis perdiendo más? ¿Cómo se hacen las cosas, el conocimiento, o en la posibilidad de cambio? Es decir, ¿dónde sentís que en vuestras organizaciones podéis
estar perdiendo más talento, en que hay gente que se jubila y que no traslada lo que sabe porque nadie lo recibe, o que la gente que viene no es suficiente como para cambiar a los que están. Salomé, ¿tú? Pues yo creo que más lo primero, más que la gente se marcha con conocimiento, con mucho conocimiento. Nosotros, bueno, sobre todo ahora tenemos bastante relevo generacional, bastantes personas que, bueno, la planta lleva más de 50 años trabajando y tenemos muchos mandos intermedios, por ejemplo, en producción, responsables de sección, que se van a jubilar y que llevan 30 años con nosotros. Y nos está costando encontrar reemplazo para ellos y también tenemos el temor de que se marchen con muchos conocimientos, no solamente ellos, sino también a algún maestro industrial que le llamaban antes, que ni siquiera eran los oficios de antes, pues eso, que saben. Hay máquinas muy simples y hay máquinas muy complejas, ¿no? Y hay algunas que hay que darles en el punto, en mantenimiento también, en el punto exacto para que funcionen, para que saquen el rendimiento adecuado y eso, bueno, cuesta retenerlo. Raúl, ¿tienes la sensación de que estás perdiendo con la jubilación mucho? Se pierde. Los solapes tienen que ser muy extensos, muy bien programados. Como decías, hay máquinas, hay detalles que, aunque estamos en la era de la tecnología, digitalización, inteligencia artificial, hay muchísimas cosas que están el tú al tú, que va con la persona, un cierto nivel de artesanía, y es muy difícil transmitir eso en un término de meses. Posteriormente, crear, aprender, modificar, pues ese es un proceso que va innato a la cultura de la empresa y eso hay que ir empujando con los nuevos y con los que no son nuevos. Eso se necesitan las dos generaciones. ¿Perdéis? Es un poco lo que estaba diciendo Raúl. O sea, la clave para mí está en cómo se hacen los relevos. Tienes que planificarlos a muy largo plazo. Y esto con las jubilaciones, que sabes cuándo van a pasar. Ya no te digo si se te va una persona de improviso. O sea, cómo tengan las empresas organizados esos solapes o el tener dos personas que conozcan de lo mismo, pues es algo que es intrínseco a la propia empresa y que hay que trabajarlo mucho. Para las jubilaciones, incluso para los puestos habituales, los mandos intermedios, porque se pueden ir en cualquier momento, ya no tengo que se vayan, o le toca la lotería o cualquier cosa, ¿no? Pero son situaciones que hay que tener previstas porque si no se te puede ir el conocimiento muy fácilmente, sí. En una pequeña empresa, una empresa familiar como la vuestra, Víctor, o sea, planificar ese tipo de cosas es mucho más complicado, ¿no? Por un tema de recursos e incluso de lo artesanos que es alguno de los trabajos. Cuando alguien se jubila de estas personas que empezaron con tu padre hace 30 años y tal, ¿sientes que pierdes mucho tú como segunda generación o sientes que vas a ser capaz sin problema de cubrir esa pérdida? No, se pierde mucho. Yo, por ejemplo, veo que tenemos problemas en el taller a nivel de producción, incluso hablando con el jefe, como bien dices tú, bueno, pues trabajo en una empresa familiar, es mi padre, y a veces le digo que, claro, o sea, cuando hablamos de problemas, le digo, es que tú este problema antes no lo tenías. O sea, tú te podías centrar en solucionar otros problemas porque estos problemas no los tenías. Nosotros lo que intentamos hacer es, trabajamos mucho con centros de formación, entonces solemos incorporar a mucha gente de formación a gente, como bien estamos hablando que va la conversación, que muestra actitud, porque al final la gente veterana a una persona que muestra actitud y ganas de aprender le va a intentar transmitir la mayor parte de sus conocimientos. Si es verdad que hay una parte que se va, porque este sector es un poco artesano y al final la experiencia de 30 años también hay que recorrerla. Bueno, intentamos lidiar con ello. Pero sí tienes sensación de pérdida. Claro. O sea, al final 30 años de experiencia no se sustituyen. Estamos hablando de que por mucha digitalización que haya, IA y demás, hay muchos trabajos que son artesanos, saber que puede salir mal, bien, bueno, sí, se pierde. Bien. Víctor, hacerlo rápido, hacerlo bien. O sea, hablábamos de la impaciencia y todo habéis estado trasladando, ¿no? Hacer las cosas bien
en general exige más dedicación, más esfuerzo, más disciplina. ¿Veis también alguna diferencia ahí? O sea, hay gente que quiere acabar ya generacionalmente ¿dónde está la fricción ahí? Por supuesto, las generaciones jóvenes, como hablamos, son mucho más inmediatas. Y ¿En la calidad del producto final también? hay un matiz ahí. Yo recuerdo una frase que me dijo mi primer jefe cuando yo entré de becario en una ingeniería hace ya tiempo, que me dijo: el esfuerzo necesario para pasar de hacer una tarea entre el 60% de perfección y el 90% merece la pena. El esfuerzo necesario para hacer una tarea entre el 90% y el 100% de perfección hay que mirarlo, no siempre merece la pena. Entonces, no es un debate entre velocidad y precisión, es que ni todos los proyectos tienen que ser rápidos, ni todos los proyectos tienen que ser perfectos. Tienes que saber a qué estás jugando en cada momento. Pero los requisitos de los clientes no son siempre el factor entregabilidad, no se exigen más inmediatez siempre. Pero hay muchas fases intermedias, entonces hay unas fases que puedes solventar de una manera más rápida y hay fases, evidentemente, ya cuando es un producto terminado, cuando ya tienes que demostrar la operación de la planta, ahí tienes que pasar todos los test de performance y ahí ya no queda otra que hacerlo bien. Sí, los requisitos del cliente son los requisitos del cliente. Lidia, ¿encuentras diferencias entre gente que lo quiere hacer rápido y gente que lo quiere hacer bien? O sea, también hay... Sí, generalizando lo mismo que comenta él. Por la inmediatez a lo que está acostumbrada las nuevas generaciones, suelen intentar hacerlo más rápido. Es verdad que hay cosas que no se valora si se pueden hacer rápido y que hay que hacerlas bien. Por ejemplo, temas de seguridad. Me da igual lo que te lleve, o se hace bien o no se hace. Entonces, bueno, eso lo que comentábamos antes también, ¿no? Hay que transmitírselo a ellos y decir, aquí no nos estamos cuestionando cuánto tiempo te va a llevar, hay que hacerlo bien y ya está. Entonces, depende del caso, depende de la tarea. Y la dificultad está en decir, por lo menos que el 80% esté bien y que no me requiera demasiado esfuerzo. Esa es la dificultad, pero para eso somos personas, si no seríamos máquinas. Claro. Te salto, Salomé, pero vuelvo a ti. Raúl. Sí, generalmente no es una cuestión de hacerlo ni rápido ni bien, hay que hacerlo bien y eso también supone hacerlo en unos tiempos que están tabulados, medidos y comprobados. Ahí no hay mucho más que decir. Sí es cierto y nosotros hemos notado que la gente joven enseguida considera que ya está hecho y ese señor que tiene más o señora que tiene más experiencia le da dos vueltas, se asegura de que a veces ha pasado esto, que el 90% de las veces no ocurre, pero filtra ese problema y todo eso está considerado en el tiempo que estaba previsto para esa operación. Salomé, este cambio de actitud que de alguna forma se pediría por parte de la empresa, lo habéis trasladado con diferentes maneras, ¿no? Pero estamos hablando no tanto del tema de competencias, que por supuesto, pero se dan por supuestas, o sabes hacer tu trabajo o no lo sabes hacer, sino esta parte de actitud. ¿Hacéis entrenamientos específicos sobre la actitud de las personas, no digo de las generaciones, ¿no? Porque sería como muy determinista, ¿no? Sobre mejora de actitud para intentar ver si eso tiene un impacto en la productividad de la empresa? ¿Tenéis experiencias en eso? No, todavía no hemos llegado a ese punto. Sí que hacemos mucha formación, sobre todo para mandos intermedios, directores, responsables, mucha formación en gestión de las personas, porque al final pues, también la labor del jefe es fundamental, de saber llevar a su equipo. Le van a tocar personas con una actitud mejor, otras peor, y tiene que llevarlas a todas. Y no vale en plan, pues este tiene mala actitud, este no quiere trabajar, pues mándamelo para otra sección. No. Bueno, eso lo escucharás todos los días, ¿no? Totalmente. Quítamelo de encima. No, tú tienes que gestionar tu equipo. Entonces, más que formación en habilidades de actitud, que es más complicado porque al final las personas son como son y unas tienen más carácter, otras menos, es también, pues y nosotros ahí sí que hacemos énfasis en formar a los responsables y a los jefes en saber llevar al equipo y saber reconducir a las personas, que para mí eso es clave.
Bien, eso sí es habitual. ¿Alguien tiene experiencia en esto? ¿Haber hecho alguna formación? No es una formación, pero es un enfoque que yo creo que es acertado, que es el trabajar el efecto contagio, ¿no? Es decir, si tú pones ciertas personas clave a comportarse de una manera, es contagioso. Pero claro, eso requiere tiempo. No es una cosa que digas tú de repente, voy a comportarme así y ya está. Es crear esa cultura y que sea efecto contagio. Si tú vas a un sitio que está limpio, pues no tiras un papel. Claro. Y si está muy sucio, pues la gente come pipas y lo tira al suelo, ¿no? Entonces es fomentar eso. Si tú quieres romper brechas generacionales o que todo el mundo trabaje desde el punto de vista de seguridad, calidad, poner cierta gente en puestos de responsabilidad que hagan ese efecto contagio en el que vayas creando una cultura en la que la gente pues, colabore, tenga actitud y demás. Que el raro sea el que no lo hace. Y bueno, se acabará integrando o se acabará separando el mismo, porque no encajará. Yo creo que es un enfoque acertado. Perfecto. Nadie tiene una experiencia de intentar cambiar actitudes. Una cosa es formar a directivos, que eso lo hacen todas las empresas, ¿no? Pero decir, vamos a intentar cambiar. La respuesta puede ser que no, ¿no? A lo mejor hay un camino, no lo sé. No, yo no no tienes creo, esas experiencias. Yo no creo que se forme eso. Y no creo que la gente pueda cambiar. Y si cambia es a corto plazo. Y la gente tiende a ser lo que es. Entonces, si tienes un problema de actitud, lo vas a tener siempre. Raúl. Has dicho una cosa tremenda, ¿eh? O sea, la gente si tiene un problema de actitud lo va a tener siempre, ¿lo creéis? Yo creo que se puede limar. Se puede limar, pero yo creo que hay el trabajo fundamental es el de los mandos intermedios, que conoce ese equipo al detalle y además el por qué no se ha hecho esa operación correctamente. Y por encima pues hay otra capa, otro envolvente, que es la cultura de la empresa en el sentido de qué permite y qué no permite. Yo también tengo mis actitudes y tengo mis... Y es verdad, se pueden limar, etcétera, pero una vez que entras en un entorno de trabajo tienes que adaptarte a unos procedimientos y a unos fines. Y ahí es donde el mando intermedio debe de hacer un trabajo, una tarea de redirigir a esa persona, a esa conducta, bien porque lo estáis haciendo los demás, bien porque esto es lo correcto, y habrá un punto donde si esa persona pues, continúa de esa manera, pues entramos en que es así y creemos que no hay manera de reconducirlo, y a otro nivel pues hay que tomar decisiones sobre lo que implica eso. Víctor, ¿qué te cuesta encontrar más? ¿Al que sabe o al que quiere? Encontrar al que sabe que quiere ya está, ¿no? Pero eso sería el sueño del pibe, ¿no? Que diría Valdano. Hoy en día a los dos. El mercado laboral al final está bastante reducido. Los que saben pues está muy cotizados y los que quieren lo quieren todo ya. Esto ya lo habló antes Lidia, quieren la inmediatez, lo quieren ya. Entonces... No, pero el que quiere me refiero a actitud de trabajo, no que quiera cosas. Vale. ¿Qué es más difícil? ¿Encontrar gente que sepa? Perdona, no he hecho bien la pregunta. ¿O gente que quiera trabajar? En la parte de actitud estoy muy de acuerdo con Víctor. Yo creo que la actitud se puede limar un poco, pero que no se trabaja. Yo creo que hay una falta de actitud muy grande. Yo lo llamo a nivel personal muchas veces amor propio. A veces por experiencias que tenemos en el taller, a la gente le da igual ver a un compañero, que amor propio, compañerismo, lo llevo a un ejemplo, le da igual ver a un compañero hacer 20 piezas en una plantilla al día y él hace 2 y no se pone ni colorado. Yo creo que esto todavía está esperando a ver si hace 25 para ver si él puede hacer una. Entonces, sí, hay falta de actitud, de sacrificio. ¿Ese tipo de cosas se detectan? ¿Tenéis, o sea, antes sí había ese concepto, a mí me llama la atención, de amor propio por el trabajo, ¿no? Esto, bueno, y ahora me imagino que también, o no es tanto así. ¿La gente se identifica con lo que hace o el trabajo es un tema en las nuevas generaciones, ¿no? O sea, antes sí que nos identificábamos, ¿no? O sea, yo he hecho eso, he participado y hay como ese que decía, me gusta, no lo había oído nunca, ¿no? El tema de amor propio por ese trabajo, esa participación, ¿no? ¿Veis que las nuevas generaciones tienen ese vínculo o no sienten ese vínculo? Menos, bastante menos. Bastante menos, dice la experta.
Sí, yo creo que antes sí que teníamos más sentido de pertenencia a una empresa y más orgullo de pertenencia. Ahora quizás también por las rotaciones y porque es un medio, ¿no? El trabajo es un medio para tener mejor calidad de vida, ¿no? No es tanto casi un fin como era antes, ¿no? Que pasabas muchas más horas en el trabajo y yo creo que había mucho más arraigo que hay ahora. ¿Qué decís? Que estoy de acuerdo. Ahora las nuevas generaciones valoran mucho más la conciliación, valoran más tener más tiempo libre, valoran más otra serie de cosas que nosotros estábamos a lo mejor más centrados, tal vez erróneamente, en el desarrollo profesional, en dar el máximo cada día, en el progresar. Pero bueno, eso ha cambiado, no sé si es para mejor o para peor, pero el cambio se nota muchísimo. ¿Lo percibes también, Lidia? Sí, lo mismo. Poco más puedo añadir. Sí. Muy bien. Raúl, ¿tú? Sí, yo creo que siempre hemos valorado mucho del tiempo, etcétera, pero bueno, eran otros tiempos y las prioridades diferentes y sobre todo he notado que con anterioridad cuando alguien hacía un trabajo mal, pues le salía mal lo que fuera, un montaje, una soldadura, veías que vaya. Y ahora pues bueno, el siguiente turno lo repara o el siguiente lo acaba y ya está. Más allá de esta parte, que obviamente es significativa, es parte también de ese pasar la pelota y no pasa nada, ¿no? ¿Vosotros creéis que la generación X y las boomer estábamos tan implicados y teníamos tanto orgullo de pertenencia porque fuimos educados así o porque sabíamos que teníamos menos oportunidades? Yo siempre digo que, afortunadamente a mí nunca me lo dijeron, pero escuché decir alguna vez, y si no te gusta lo que te estoy diciendo, tengo 50 en la puerta. Y era verdad, que había 50 en la puerta esperando para hacer ese mismo trabajo, ¿no? En cambio ahora los trabajadores sienten como, si no te gusta como trabajo, tengo 50 empresas esperando, ¿no? La pirámide poblacional ha cambiado, las oportunidades también. Lo otro era capitalismo y esto sigue siendo capitalismo, pero simplemente que han cambiado simplemente quién sale beneficiado y quién sale perjudicado. Entonces, la pregunta es, ¿realmente nosotros estábamos tan comprometidos por nuestro trabajo o simplemente estábamos absolutamente acojonados por buscarnos la vida? Yo no creo que fuera un tema de buscarse la vida, que hubiese más o menos oferta, porque yo me gusta trabajar donde trabajo, tengo la grandísima suerte de ir muy contenta a trabajar y paso muchas horas allí. Entonces, a mí me gusta buscar una empresa en la que yo me sienta cómoda. Por lo tanto, yo tengo algo que ofrecer. Si mañana esa empresa no existiera por el motivo que sea, pues me gustaría poder optar a un rango de empresas en la que yo pueda elegir. Y creo que eso es parte de mi voluntad de hacer bien las cosas. Es decir, si no hago bien las cosas y no soy una buena trabajadora, pues podré elegir entre menos empresas. Es que lo hago hasta egoístamente. Es decir, quiero tener la capacidad de elegir dónde quiero trabajar y por eso hago bien mi trabajo. Y eso lo extiendo al resto de ámbitos de la vida. No es un tema de que haya otro que me pueda sustituir. No, pero no hoy, pero sí lo hubo en su momento, ¿no? O sea, entrar en el mercado, antes lo decía Raúl, si creéis que ahora es difícil, id cuando nosotros empezábamos, porque había por cada uno. Fijaos, yo sé perfectamente en el ámbito sanitario que un residente tenía una plaza de 27. Llegaban 20, 22, 25, 27 fue lo máximo, un médico. Hoy tienen plaza 1,5. O sea, todos los MIR, todos los médicos que se preparan para el MIR sacan plaza, compiten por ser el número 1 para ir a lo que sea, cirugía cardíaca y tal, ¿no? Pero lo tienen mucho más fácil. Porque sí, pero el primero elige antes. Eso es un poco claro, lo que quiero decir. Entonces, sí, yo me esfuerzo por hacerlo bien para poder elegir. No, y siguen siendo tremendamente competitivos, pero todo el mundo tiene trabajo, ¿eh? Antes había uno que trabajaba y 19 que miraban para que él trabajaba y tenían que esperar otro año. Y sus padres a lo mejor no podían financiar ese año de trabajo. O sea, que efectivamente lo teníamos, la pirámide poblacional, pues a nosotros no nos benefició en eso, digo, en las oportunidades. Ahora sí. ¿No creéis que eso tuvo efecto en nuestra implicación para buscar trabajo y en cambio ellos están en una posición más cómoda que si lo hubiéramos tenido nosotros, también a lo mejor hubiésemos más cómodos? Nosotros venimos de una cultura de austeridad. Total, eso iba a... Pero todos además creo que hemos tenido uno o dos hermanos. Todos sabíamos lo que era este pantalón es para ti. Yo tengo 3 hijos y eso no lo he visto todavía.
Hemos entendido esa cultura de meritocracia, de eso que comentábamos de los tiempos, pues con el tiempo a ver si pasa esto. Y hoy en día eso no ocurre, porque hay un acceso al empleo que no ha habido jamás. No obstante, si esto cambia algún día, yo creo que volverán a hacer las cosas como las hacíamos nosotros, porque nosotros lo que hicimos fue reaccionar al entorno que teníamos, que es lo que hacemos todos, como personas, como animales, no sé, lo llamamos como queramos, reaccionamos al entorno, de la manera en la que creemos que mejor lo superamos. Y hoy en día las nuevas generaciones hacen exactamente lo mismo. Yo si naciera ahora creo que haría lo mismo que ellos. Y si las condiciones económicas cambian, yo creo que volveremos a lo que hemos visto nosotros. Sí, pero yo creo que les va a costar más de lo que nos costó a nosotros, porque nosotros lo vimos en nuestros padres, trabajar de sol a sol, deslomarse, decirte no, oye, estudia, que si no ya ves qué complicada es la vida, y ellos no han visto eso. Entonces, si tienen que reciclarse para hacer lo que hicimos nosotros, el golpe es el doble. Ten en cuenta que hoy en día a mí me llama mucho la atención cuando en las entrevistas valoramos el tiempo personal, bueno, claro, y yo también. Pero ahora mismo el desplazamiento en coche, el teletrabajo es la leche, es un punto muy a favor. En mi generación salimos a trabajar a Madrid, creo que 11 de cada 10, porque aquí no había. Íbamos contentísimos, encontrábamos un trabajo, bueno, ya se nos hacían indefinidos, era la leche. Si esto cambiara ahora, alguien lo va a pasar realmente peor que nosotros, sin ninguna duda. Sí, porque no lo han vivido. Antes de que acabemos con vuestro minuto de oro, quiero saber lo que opina Paula sobre esto que hemos dicho. ¿Qué crees que, esto que decías, antes crees que nuestra generación estaba tan comprometido por el trabajo porque había pocas oportunidades y ahora en general, bueno, eso es matemático, o sea, hay muchas más oportunidades y entonces sentís que no tenéis por qué aguantar cosas que aguantamos nosotros? Es obvio, como dices, que hay más oportunidades laborales, pero por ejemplo, hablando de mi caso, que tengo una carrera, bueno, tengo unos estudios que mi esfuerzo me han costado el estudiar y sobre todo también a mis padres, porque yo por lo menos vengo de una familia totalmente humilde y que les ha costado la vida el darme unos estudios a mí y a mi hermano, que viene detrás de mí. Yo personalmente, cuando quise empezar a trabajar, me encontré con todas las trabas del mundo. Quizás es por la elección de carrera que yo hice, que no soy médica, que sí que es verdad que bueno, haces el MIR y al fin y al cabo pues, vas a entrar a trabajar una vez termines esa carrera. Claro, yo soy historiadora del arte. Nuestra carrera está muy enfocada a la educación, que es a lo que en un futuro pretendo dedicarme haciendo unas oposiciones a funcionaria. Sí, tenemos muchas más oportunidades laborales que habéis tenido vosotros, pero sí que es verdad que yo creo que hay tanto que al fin y al cabo a los que siempre se les escoge o a los que más tiran de ellos es que a los que no menos estudios tienen, sino más rapidez en cuanto a conseguir ese primer trabajo. Una vez entras en la rueda, como en todo, entiendo, ya comienzas a enlazar uno tras otro. Y es cierto que eso de la inmediatez es algo muy nuestro, muy de las generaciones Z y de las que vienen tras de nosotros. Pero yo personalmente sí que he vivido el caso contrario al que estaban comentando. Yo salí de la carrera, realicé un primer máster porque bueno, pues simplemente me gusta estudiar y sobre todo me gusta estar formada en lo que quiero que sea mi trabajo o en lo que quiero que sea mi futuro, tanto personal como laboral. Y sí que es cierto que cuando quise entrar al mercado laboral me costó la vida encontrar trabajo. Es más, yo eché currículums en absolutamente todos los sectores. Ya no solo quería dedicarme a la historia del arte, que es lo mío, sino que me daba igual, simplemente quería trabajar. Y sí que es verdad que, bueno, pues estuve casi 3 años intentando encontrar un trabajo y no fue hasta ahora, hasta que por fin lo encontré y, bueno, pues tuve la oportunidad realmente. Bueno, y además ahora estás preparando unas oposiciones que es todo justamente siempre a largo plazo y las vas a sacar seguro porque tú lo vales. Seguro que le sacarás. Víctor, tu minuto de oro. Vamos a acabar. ¿Qué es el mensaje final que le damos a las nuevas generaciones o a los boomers, lo que quieras? Bueno, pues yo me centro en los valores. En los valores, por ejemplo, en el valor del sacrificio. Yo hay una frase que tengo grabada que siempre me dijo mi padre. Hay tiempo para trabajar y hay tiempo para pasarlo bien. Cuando empecé a trabajar con él, lo primero que me dijo fue, ahora llega el tiempo de trabajar.
Y dice él, no te preocupes, que llegará el tiempo de pasarlo bien. En cuanto pasan unos años, sí, hay tiempo para pasarlo bien. O sea, hay que tener paciencia y sacrificarse. Y yo veo mucha falta de ello en la parte que viene por detrás de nosotros. Por eso, bueno, animo a la gente a que lo haga. Muy bien, para eso están estas mesas. Raúl, tu minuto de oro, tu mensaje final. Sería muy sencillo, con la perspectiva de las generaciones que hay ahora. Diría que enseñar es un privilegio y aprender una suerte, que se aprovechen estas dos circunstancias que coexisten en una empresa. Muy bien. Salomé. Pues yo me quedaría con el mensaje de que no hay generaciones buenas ni malas. Lo que hay que saber es gestionarlas, gestionar ambas generaciones y que cada persona tiene diferentes necesidades en cada una de su etapa profesional y que hay que tratar de comunicarse con ellos y conocerlas, conocerlas para poder también suplirlas. Lidia. Yo soy una defensora del esfuerzo y creo que ahí tenemos que trabajar mucho desde la educación y desde las casas. Paola igual no es mamá todavía, no sé si lo será. No. Pero es algo que tenemos que trabajar pues en los colegios, con los críos pequeños, el que sepan que las cosas cuestan un esfuerzo, que hay que trabajar la paciencia y que con eso vamos a crear un caldo de cultivo para que las generaciones se comporten de distinta manera cuando entren en el mercado laboral. Y lo uno sin lo otro yo creo que es completamente imposible. Que hay que poner rodilleras en los pantalones, que tienen que compartir los pantalones, que tienen que esperar a que salga no sé qué en la televisión y bueno, lo que pasa es que claro, eso requiere sacrificio por parte de los padres también. Entonces ahí todos creo que tenemos que colaborar como sociedad. Muy bien. Víctor. Cuando empezaste la charla, empezaste diciendo que ahora mismo convivían 3 generaciones en la industria, ¿no? Yo les diría que las nuevas aprovechasen para aprender de las viejas, porque además tienen un contexto histórico que no ha pasado nunca. Hasta 2035 se espera que pasemos de 8.800 millones de habitantes en la Tierra, sobre todo en Asia y en África. ¿Qué implica eso? Que necesitamos un desarrollo tecnológico y de infraestructuras que nunca se vio, jamás. Entonces, eso es una tierra de oportunidades para los que las quieran aprovechar, ¿no? Tenemos que cumplir los acuerdos de París sobre descarbonización, toda la transición ecológica, el hidrógeno, la electrificación de la economía. Eso es una nueva revolución industrial. Entonces, tienen todas las herramientas y el contexto histórico para desarrollarse mejor incluso que nosotros. Que lo aprovechen. Magnífico. Para conseguir cosas en la vida solo se necesitan 3 cosas. La primera es querer, deseo. Y la segunda es determinación y disciplina. Por eso a Paula le va a ir bien, porque quiere, tiene deseo, y tiene determinación y tiene disciplina. Si creéis que para tener una economía que genere empleos de calidad, sostenibles en el tiempo, la industria es absolutamente fundamental en cualquier país, nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces, muchísimas gracias. Salud y un poco de suerte. Si crees que el sector industrial es absolutamente fundamental para crear riqueza sostenible en el tiempo, nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces, salud y un poco de suerte.